Buenas noches, hermanos. Comenzamos esta reunión, abrimos esta reunión, leyendo en la carta a los Romanos un capítulo realmente precioso. Es tremendo escuchar que por la desobediencia de un hombre, el pecado entró al mundo, el horror entró al mundo, pero por la justicia y la obediencia de uno, vino la justificación de vida a todos los hombres. Y por la obra de ese Salvador, hoy tenemos entrada, como nos decía Pablo, a la misma presencia de Dios. En los tiempos del pueblo de Israel, el sacerdote solamente entraba una vez al año al lugar santísimo donde estaba el arca, la presencia de Dios simbolizaba, pero no sin sangre, era el famoso Yom Kippur. Y ahora tenemos una entrada en libertad por medio de la obra que Cristo ha hecho. Ahora yo quiero decirte algo, hoy Dios tiene dos sermones para darte. Abrí tu Biblia en 1 Pedro. ¿Por qué digo que tiene 1 Pedro capítulo 2? ¿Por qué digo que Dios tiene dos sermones para darte? Uno es para la iglesia en esta noche y el otro es para vos, que no has tomado hasta aquí ninguna decisión de creerle al Señor Jesucristo. Gracias. Y Dios ha querido no solamente que estos dos sermones estén en la Biblia, sino que están delante de tus ojos. Fíjate, iglesia, fíjate ahí. De esto vamos a hablar en esta noche, viviendo en santidad. Y para vos, allí Dios te da el otro mensaje. Creer. No es un creer intelectual, es un compromiso que se da por el arrepentimiento y la fe. Te voy a leer algo previo en el libro de Deuteronomio. La santidad no es una exclusividad de la iglesia, es una demanda de Dios hacia su pueblo. Cuando Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida, Dios le va a dar una palabra al pueblo que es muy actual. Escucha bien, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, no tendrás de ellas misericordia, no emparentarás con ellas y no darás tu hija a su hijo. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en fuego. ¿Por qué? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿Sabe qué quería decir esto? Cuando vos comenzás a caminar con Cristo, tenés que tomar determinaciones y decisiones muy firmes con aquella vieja vida de pecado. Porque es cierto que cuando venís a Cristo las cosas viejas pasaron, pero algunas van a estar delante de tus ojos quizás hasta el final de tus días. Y vas a tener que tomar una decisión para querer vivir en santidad. Las tenés que destruir del todo. Cuando Esdras, y algunos conocen la historia, llegó a Jerusalén, se encontró que el pueblo y los príncipes, los que gobernaban, se habían involucrado con este pecado, se habían unido, habían celebrado matrimonios con paganos,
Habían quebrantado la ley de Dios, los principios de Dios. ¿Sabe cuál fue la solución? Tenían que expulsar a esas mujeres extranjeras y a los nacidos de ella. ¿Entendés esto? Dios dice que el pecado lo tenés que cortar de raíz. No podés andar con media tinta. Esto es santidad. Querer que realmente la vida de Cristo fluya en vos. No puede haber mediocridad, no pueden haber componendas, no puede haber consideraciones. Le decía al pueblo, no tendrás de ella misericordia. Tenés que ser firme, porque si no esto te va a debilitar y te va a hacer caer y tu vida va a ser estéril. No vas a dar frutos. Porque el Espíritu Santo en tu vida va a estar contristado. Vamos a leer ahí en la carta de Pedro, en el capítulo 2, quiero decirte que esta carta no fue una carta de consolación. Esta es una carta de exhortación a personas que lo habían perdido todo, habían tenido que dejar sus lugares de origen por persecución. Nerón había desatado una cacería humana por todo el imperio contra los cristianos. Por eso comienza allí Pedro diciendo a los expatriados, a los que están dispersos. Así que no era una carta de consolación, sino de ánimo, de aliento, para vivir en santidad en medio de la persecución. Si vos estás esperando que en este mundo te den algún privilegio, tengan algún acto de compasión con vos, no esperes eso. El mundo no te va a dar eso. Vos tenés que aprender a vivir tu fe en medio de las dificultades y de los obstáculos y aún en medio de la persecución. Tal vez a lo mejor no va a dar el tiempo para hablarte de que hoy en día hay cristianos que están perdiendo la vida por su fe en Cristo. Pero vamos a leer lo que dice aquí en el versículo 1. Yo te dije que vamos a separar en dos este sermón. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas distracciones. Un pensamiento semejante a esto también está en Colosenses, que dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Sentí bien, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. O sea, la santidad es una responsabilidad nuestra. El cortar la relación con la práctica del pecado es una responsabilidad nuestra. Acá no hay ningún superado, ni aun los que venimos acá. Todos tenemos una batalla siempre, continua. Ancianos, líderes, pastores, miembros de la congregación. Todos los días tenemos batalla contra nuestra vieja naturaleza. ¿Y cómo vamos a continuar adelante si no tomamos determinaciones firmes? Si todavía seguís viendo Gran Hermano, tenés un problema. Si todavía ves a Tinelli, tenés más problemas. Si todavía vas a la cancha y te unís a la barra brava a decir que los vamos a esperar a la salida, tenés un problema. Dios va a derramar bendición en la obediencia.
No podés estar en el lugar donde Dios no está. Recuerdo de un joven que estaba en una muy buena posición económica. Y él veía que su madre nunca salía de su casa y siempre le gustaba leer la Biblia, orar a Dios, escuchar mensajes. Y él le dijo: mamá, yo quiero que vos salgas, quiero llevarte al cine, que te distraigas. Y la madre no quería, pero por no contradecirlo aceptó. Y llegaron al cine, entraron al cine, se sentaron, y en un momento determinado este joven miró hacia un costado y la madre estaba de rodillas orando. Y le dijo: ¿qué haces, mamá? Y ella le dijo: ¿acaso no puedo orar? No, acá no. Entonces, Dios no está en este lugar. Vos tenés que estar donde Dios está. Así como los judíos en el desierto seguían a la nube, tenés que estar donde Dios está. Mirá, de los pecados que está hablando acá, se lo está hablando a la iglesia creyente. Está hablando de fornicación. Está hablando de impureza sexual. Habla de adulterio. Con vergüenza tenemos que decir que muchas veces padecemos estas cosas. Y por eso no hay crecimiento en la congregación. Y por eso los cielos se cierran como bronce y hierro. Y no hay bendición. Y vos decís: ¿qué me pasa? Dice Pablo: si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Sabés que cuando Israel había terminado, había conquistado Jericó, pensó que lo demás era pan comido? Así que fueron a conquistar, a tomar la otra ciudad, Jai. Mandaron pocos. No hacía falta enviar a todo el ejército. Y fueron derrotados. Y el pueblo lloró y clamó en esa noche. Y Josué dijo: ¿cómo es posible que esto suceda? Y Dios le dijo: hay pecado. Israel ha pecado. Hay pecado oculto. Y de tal manera el pecado que lo han escondido en sus tiendas. Así que el tema de la derrota venía porque algunos no habían obedecido a Dios al tomar del anatema que Dios había dicho: no toquen nada. Mirá, Dios nos ve. Que vos no lo creas, yo he comprobado en mi propia vida que cuando Dios habla y lo que está escrito en su palabra tiene cumplimiento. Y si Él te quiere llevar a juicio, lo va a hacer. Si vos seguís perseverando en ese pecado, Dios te lo va a sacar y te lo va a revelar y lo va a sacar a la luz. Y vas a ser avergonzado. Y delante de tus enemigos no vas a tener autoridad ni poder. Vas a volver a ser un esclavo. La segunda parte dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sabe qué es increíble en este tiempo? La ignorancia que hay en el pueblo de Dios acerca de las Escrituras. A tal punto que algunos dicen: Dios exagera. ¿Cómo eso de pasar un camello por el ojo de una aguja? O sea, no hay en el corazón nuestro un vivo deseo de querer estudiar las Escrituras, de tener cada día el buscar de Dios para que Dios nos hable por su palabra. Yo me convertí a Cristo por su palabra, porque un día encontré un folleto de Cruzada a Cada Hogar
Y allí la palabra decía, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Me impactó que alguien me recibiera tal como era para perdonarme. Pero cuánta bendición, cuánta riqueza que hay en el estudio de las Escrituras. Pero yo estoy asombrado de la ignorancia, hermanos, que hay en el pueblo de Dios sobre las Escrituras. No las estudiamos, no las memorizamos. Y acá dice, si ustedes quieren crecer, tienen que buscar esa palabra. ¿Sabes por qué? Porque en algún momento vas a escuchar a falsos maestros, a falsos profetas, y vas a entrar en la duda y en la incertidumbre. Pues sí, ¿será cierto? Versículo 9. Y acá tenemos otro problema más. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido con Dios, y sentí bien, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nadie enciende una luz, dice Jesús, para ponerla debajo de un cajón, sino en el candelero para que alumbre, para que todos los que entran en la casa sepan dónde están. ¿Qué significa esto? Dios te ha alumbrado con el mensaje del Evangelio. Pero estás haciendo parte de esa obra de predicar el Evangelio a toda criatura. Mira, te va a traer problemas, ¿eh? El reino de las tinieblas se va a enojar. El reino de las tinieblas quiere que vos estés acá cada domingo, hasta que tengas apariencia de piedad. Pero cuando vos vas a abrir la boca y vas a predicar a Cristo como único y suficiente Salvador de los hombres, se va a desatar una guerra. Y fuimos llamados para una guerra espiritual, estamos en una guerra espiritual. No es tiempo para dormir, dice la palabra, es tiempo para que despertemos. Uno de los primeros libros que leí cuando conocí a Cristo fue Pasión por las Almas, del doctor Oswald Smith. Me impactó. Hasta el día de hoy le sigo pidiendo a Dios el mismo fuego que tenía hace más de 40 años atrás, que lamentablemente a través de los años se fue como equilibrando. Mirá, fíjate en Romanos lo que dicen, en Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15, son muy conocidos, acerca de nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio a toda criatura sin hacer acepción de personas. Porque todo el que invocare, dice el verso 13, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar, exclamar, llamar a gritos, un estado de desesperación del alma. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Entendés? Esto es tremendo. Yo tuve la bendición que a los 26 años la luz del Evangelio alumbró mi alma. Pero no fue así para con mis padres. Ellos murieron sin Cristo en el corazón. Entonces, este privilegio de que Dios te haya elegido y haya alumbrado tu vida, te da una responsabilidad. Tenés que compartir el Evangelio, tenés que esforzarte. Las personas no van a creer si vos no abrís tu boca. Y vas a tener problemas. Pero en realidad, si nadie nos hubiese hablado, ¿cómo hubiésemos creído? Como dice aquí la palabra, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Nos tenemos que comprometer. ¿Sabés? Dios ha puesto a esta iglesia, en este barrio, esto es territorio de Satanás. Y ha puesto aquí a esta iglesia porque es el único faro para alumbrar a los que están en oscuridad y en tiniebla. Tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio a estos lugares que están aquí de prostitución, de juegos, de droga, de alcohol. Todo este lugar, lugares donde venden cosas para hacer hechicerías y brujerías. Esta es la iglesia de Cristo. Y Cristo dijo claramente, sobre esta roca, dijo Jesús, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio a toda criatura, hermano. No perdamos esta oportunidad. Volviendo a las Escrituras, en el versículo 4 de Pedro, de 1 Pedro, lo que estábamos leyendo al principio, allí dice, versículo 4, acercaos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué es todo esto? Cristo es la piedra angular. Cuando vos levantás un edificio tiene que haber una piedra basal sobre la cual se va a edificar todo el edificio. Esta es la obra de Dios en la tierra. Dios pone la obra de Cristo como la piedra fundamental y allí somos edificados, la iglesia de Cristo, como piedras vivas. Ahora, si tu vida está estéril, no sos una piedra viva. No podés ser un oyente. Tenés que comprometerte con la obra en este lugar. Yo estoy maravillado de aquellos que sirven en la escuela de vida. Para mí son un ejemplo, hermano. Están todos los domingos a lo largo del año preparándose para poder edificar a niños, a jóvenes, a adultos con la palabra de Dios. Y sabés que pagás un precio por eso. Así que la iglesia de Cristo es un edificio de piedras vivas. Nosotros tenemos que transmitir vida, la vida que transmite el Espíritu Santo a través nuestro. Y dice, edificados como casa espiritual. Claro, somos sacerdotes santos que ministramos en la casa de Dios y debemos hacerlo con santidad. No podemos ocupar un lugar de servicio en la iglesia teniendo cosas sin resolver en nuestra vida. No podés tomar la cena del Señor si tus manos están manchadas, si no arreglaste la situación con Dios. ¿O querés comer juicio? Dios es santo, hermano. Su santidad es tal que cuando los israelitas vieron la gloria de Dios descender sobre el monte Sinaí, se aterrorizaron. Se aterrorizaron. Es su santidad. Ahora, por último, quiero hablarte de esa piedra viva que las Escrituras le dicen a Jesús piedra de tropiezo. Sabés que Jesús es causa de división, ¿no? Él dijo, no he venido a traer paz, he venido a traer espada, a poner al hombre en oposición con los de su propia familia. ¿Sabés la mejor manera de hacer amigos? Es saber lo que piensa el otro acerca de Jesús. Y te vas a dar cuenta
¿Cuál es el concepto que él tiene acerca de tu Salvador? Mira, por último quiero contarte la historia que sucedió allá en Jerusalén hace más de 2000 años atrás. Ese día Jesús fue llevado al pretorio delante de Poncio Pilato y una multitud estaba allí. Y estaban todos los principales sacerdotes, estaban todos los dirigentes espirituales religiosos del pueblo de Israel. Y entonces Poncio Pilato sabía que Jesús había sido entregado por envidia por parte de estos dirigentes religiosos. Así que él le hizo una propuesta a la multitud. Es una propuesta vigente de hoy en día. Había un preso famoso, dice las Escrituras, llamado Barrabás. Y las Escrituras dicen que Barrabás era ladrón y homicida. Entonces Poncio Pilato los sacó a los dos, a Barrabás y a Jesús. Y les dijo, ¿a quién queréis que os suelte? Un canalla, un hombre cruel. La vida de un inocente estaba en juego. A él no le importó. La multitud ya había recibido una influencia de los sacerdotes para pedir ¿por quién? Por Barrabás. ¿Vos te imaginás hoy en día haciendo esta elección? ¿Me decido por Cristo o me sigo decidiendo por aquello que representa el mal y no el bien? Hasta el día de hoy hay personas que no se deciden, pero tenés que tomar una decisión. Esta es la pared que te corresponde. Creer. No es un creer intelectual, ¿eh? Es un compromiso de toda tu vida y para siempre con Cristo. Estar dispuesto a negarte a vos mismo, a tomar tu cruz para crucificar tu carne con sus pasiones y deseos y seguir las pisadas de Cristo. ¿Sabe a dónde iban las pisadas de Cristo? A la cruz. Tenés poco tiempo para tomar una decisión por Cristo. Es impresionante que por medio de sí mismo ahora tengamos una entrada al Padre para hallar, dice, oportuno socorro y alcanzar misericordia. Los tiempos se van terminando. Las personas mueren. Tal vez el domingo que viene estemos o alguno falte. Tenés que asegurarte de que el Señor Jesucristo es tu Salvador personal. Que su sangre preciosa te ha cubierto y ha cubierto todos tus pecados y te ha lavado y te ha purificado y hoy tenés el Espíritu Santo y si vos no crees que esto realmente está así en tu vida, tenés que tomar la decisión de reconciliarte con Dios. Porque dice la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si vos seguís pensando que la herencia espiritual de hace 20 o 30 años que venir a la iglesia te va a salvar, estás equivocado, le estás escuchando a Satanás. La palabra de Dios dice, el que invocar el nombre de Jesús será salvo. Y yo te pido que hagas una oración sencilla. Y si no la podés hacer porque tu corazón está tan endurecido por el pecado, entonces orá a Dios para que Dios quebrante ese corazón de piedra que te impide buscar a Dios, porque tus tiempos se acercan.
Y hoy es el día de salvación. Yo quiero terminar diciéndote que tal vez tengas que tomar una decisión, o por Cristo o por Barrabás. Sabés, Barrabás salió en libertad ese día y Cristo fue a la cruz. Pero por la obediencia y la justicia de ese otro, hoy estamos acá y tenemos entrada al Padre. Vamos a orar. Amado Dios, tu palabra dice que si creemos, vamos a ver tu gloria. Señor, yo te ruego que tu gloria repose y descienda sobre este lugar, alumbrando los corazones con tu palabra de vida. Señor, vivifica, resucita a aquellos que están muertos en delitos y pecado. Señor, que también ellos puedan ser agregados al pueblo de Dios, a la congregación de los justos, y puedan poner su confianza en ti todos los días de su vida, hasta que tú vengas a buscar a tu pueblo. Señor, te ruego por nosotros los que hemos creído. Queremos vivir en santidad. Tenemos dificultades, tenemos luchas. Hay conflictos dentro de nosotros, el enemigo nos acosa. Necesitamos de tu gracia para vivir en santidad. La santidad conviene a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, para que no olvidemos lo que hemos escuchado en esta noche. Gracias porque nos das la oportunidad de alcanzar tu perdón en el Señor Jesucristo. En su nombre te damos gracia y te lo pedimos. Amén.